¿Qué tal, colegas? Mi nombre es Rafael, soy escritor y editor y el día de hoy quiero hablarles sobre la autoedición. Me gustaría que puedan acompañarme en un recorrido por el proceso de autoedición y de autopublicación también, que no por nada se merece el título que tiene el video. Me gustaría ir detallando paso a paso en qué consiste este trabajo de la autoedición. No soy un autor muy experimentado, pero tengo por aquí a la mano la publicación que realicé hace ya algunos años, que reedité. Una vez me instruí en el diseño editorial, una vez hice pareja con mi novia, quien es diseñadora editorial y me ayudó en esta reedición. Entonces, está aquí en cámara. Desde que se tiene el manuscrito terminado hasta la publicación en algún medio digital, como lo fue YouTube en mi caso, o pues directamente impresa en papel también, como pues lo hemos hecho con algunos clientes. El primero de los pasos, sobre todo hablando en un formato escrito, si fuera el caso de un cómic como el que tenemos aquí a mi costado, el proceso varía un poco, pero centrémonos en un texto escrito únicamente. El primero de los pasos por al que hay que recurrir, o el primero de los procesos, idealmente deberíamos presentar nuestro texto a lo que técnicamente se le llama lector cero, lector beta, tiene algunos nombres, pero es un dictamen editorial. Una persona idealmente instruida, puede no serlo, pero digamos idealmente instruida en letras, al menos que tenga mucha experiencia con la literatura, pueda revisar el contenido de la obra y darle una opinión al autor, en este caso ustedes, me imagino que habrá aquí interesados en publicar, en editarse, quienes puedan compartirle un comentario sincero al autor sobre cómo valoran el contenido de la obra, sobre si consideran en realidad si puede ser algo vendible, digamos así, por decirlo en términos duros. A mí no me gusta enfocarme únicamente en este aspecto. Entiendo que como autor uno, claro, quiere vender, pero más allá de vender, pues el artista quiere hacer arte. Y si escribe algo es porque tiene algo que decir, más allá de porque quiera tener a alguien quien lo lea. Pero digamos, por ponerlo en estos términos duros, un dictamen editorial puede ser de mucha ayuda al autor, a un autor que sea firme y que sea apto para la autocrítica también, si es que su obra puede llegar o no a un cierto público, que hay público para todo en realidad, ¿eh? Tampoco quiero que nos pongamos aquí temerosos con algún asunto, hay público para todo. Sin embargo, pues bueno, previo a la corrección del texto, si es de una importancia considerable, que podamos difundir, compartir, contratar el servicio de un dictamen editorial, de una persona crítica, experimentada en la literatura o en el género que sea su caso, en la escritura en sí misma, que pueda dar una valoración sobre si considera que el texto está listo y también que pueda considerar si hay un cierto mercado en el que pueda promoverse. Y más allá de eso, en sí mismo, si la obra es buena o no. No porque un crítico lo diga, no porque alguien con una cierta experiencia o cierta profesionalidad lo diga, sino pues sí considerarlo como una mirada externa que mira el texto de uno y que puede hacerle una crítica que el autor, en su consideración, pues pueda mejorar el texto. El paso que sigue al dictamen editorial es la revisión del texto. La revisión del texto, primeramente, en un sentido técnico, se revisa la ortografía, que las palabras estén correctamente escritas, así como la gramática, que por ejemplo si tenemos un párrafo muy complejo porque tiene comas haciendo de paréntesis en exceso, bueno, ese párrafo pueda simplificarse, pueda reestructurarse, conservarse las oraciones, conservarse el uso de las palabras que se hace, pero reorganizándolas. Entonces al reorganizarlas a lo mejor se pueden omitir comas, se pueden omitir paréntesis, que puedan simplificar la lectura
y hacer una experiencia más fluida para el lector, digamos. Entonces, en eso consiste la revisión técnica del texto, principalmente en la revisión ortográfica, en la revisión gramática, que tiene que ver con la estructura, con la presentación de las ideas. Para después pasar a un segundo momento de la revisión literaria, que se trabajan en conjunto en realidad, que es lo relacionado con la estética, con la corrección de estilo ya directamente, con el cómo se están comunicando ciertos mensajes de la obra y la intervención del editor para que el mensaje sea un poco más claro, para que sea más creíble, para que sea más comprensible como lector externo, para pasar al tercer momento del proceso editorial. Bueno, en este caso estamos hablando de un proceso de autoedición. Hay que desprendernos un poco de las letras, del estudio de las letras, para incursionar más en la disciplina del diseño. Podemos seccionarlo en dos aspectos claramente diferenciados. Por un lado tenemos el diseño de exteriores, el diseño de la cubierta, de la portada, la contraportada, el lomo, las solapas, según la configuración del formato que elijamos. Y por otro lado tenemos el diseño de interiores, ya las páginas en sí misma y la distribución del contenido en el interior. Este también podemos seccionarlo en dos aspectos importantes, al menos desde mi perspectiva. Por un lado tenemos lo relacionado más estrictamente con el diseño, la tipografía que se va a utilizar según el estilo que se le quiera dar al texto, si tendrá o no serifas o patines, el tamaño de la tipografía, si es para público adulto o mayor, pues utilizar una tipografía grande para que no sea difícil verla. Y por otro lado, si tendrá imágenes el texto, en el caso de una narrativa gráfica, en el caso de simplemente un texto con imágenes o fotografías, con ilustraciones. Este aspecto más del diseño de interiores, pues bueno, hay que hacer también una diagramación. Esto quiere decir la estructura que tendrá la distribución del contenido dentro del libro, cómo se va a distribuir el texto, si será una columna, dos columnas, si se quiere tener un diseño más experimental, y en caso de que pues contenga imágenes también, cómo estas imágenes van a ir acomodadas según la estructura que se pensó para el texto. Y para esto hay que pensar también desde un principio en el formato. ¿Para qué formato se va a diseñar el libro? Si se va a imprimir o se va a distribuir en digital o ambos. En caso de que vaya a ser en varios formatos, que por ejemplo, si es un cómic se quiera realizar en formato webcomic, que pues en este caso será vertical para adaptarse al diseño de las pantallas de los celulares. En caso de que se quiera impreso, pues se podrá hacer un impreso, se podrá hacer un PDF, que sea, digamos, la versión digital de este impreso, que calque, pues bueno, como un PDF común, página por página, como se pensó para el impreso. O si se quiere también, en caso de la edición digital, hacer un ebook, hacer un libro electrónico en un formato EPUB o un formato de Amazon. También para este tipo específico de formato se elegirá una cierta distribución de las imágenes, una cierta distribución del texto, sobre todo digamos de las imágenes, enfocándonos en este formato de los libros electrónicos, ya que pues se tienen que pensar para el tamaño de la pantalla también de los dispositivos, que por ejemplo si se pone una imagen, si por ejemplo leer un cómic en este tipo de formatos en un Kindle, en un lector electrónico, es realmente muy incómodo porque los textos están muy pequeños, están pensados para que, bueno, tú lo imprimes, lo tienes impreso en físico, te puedes acercar al documento y ya revisas el texto y pues lo lees, ¿no? Con claridad. En caso de un lector electrónico, pues no es posible eso, porque quien tenga uno, quien haya probado uno, hacer zoom es muy incómodo, porque pues bueno, la manera en la que procesa los datos, el aparato, en cómo procesa la información no es tan fluida, está diseñado solo para procesar texto,
Cuando tú le metes imágenes y empiezas a hacer zoom y a quitar zoom, pues bueno, el rendimiento del aparato ya no da para que sea fluido como en un celular, digamos. Entonces, en este tipo de casos, a pensar un formato específicamente para el ebook, en caso de que las imágenes sean muy importantes para tu obra, pues bueno, pensar esas imágenes adaptadas al tamaño de la pantalla para evitar la necesidad de tener que hacer zoom y que la experiencia de lectura sea más ortopédica, menos fluida. Una vez ya se planeó una retícula, una estructura para la distribución del texto y las imágenes, una vez ya se eligió la tipografía que será, el tamaño que tendrá, lo que sigue a continuación es la maquetación. Quien conozca de web, pues bueno, el concepto viene del diseño editorial. La maquetación quiere decir ya vertir nuestro contenido, en este caso nuestro manuscrito, a la estructura que ya prediseñamos en el momento anterior que les describía. Y la maquetación, sobre todo del texto, implica la revisión línea a línea para evitar ciertos elementos que pueden interrumpir la lectura, para facilitar la agilidad de la vista sobre la línea que sigue, que línea a línea sea fluido y no te confundas de línea. Bueno, hay un cierto trabajo también allí de fondo que se realiza, muy meticuloso y realmente muy imperceptible, y que a más imperceptible en realidad. Regresemos momentáneamente a algo que ya mencioné por encima al principio de este aspecto del diseño editorial, que es las cubiertas. Muchas veces se habla del diseño de portada, sin embargo no hay que perder de vista que las cubiertas van más allá de simplemente la portada. También, como lo mencionaba ya, podemos tener, claro, contraportadas, lomos, solapas, sobrecubiertas, como lo que pudiera ser en el caso de este cómic, de este manga, que pues tiene aquí su protector de polvo, digamos, y viene su impresión a color, y en el interior trae una impresión más simple. Bueno, el diseño de cubiertas, en el caso de que se subcontratara este servicio, de que uno como autor no tenga la instrucción para diseñar una cubierta, la cubierta que se quiere, pues sí será necesario que se invite al diseñador, al ilustrador, a revisar el contenido, o al menos que se tenga una charla cercana en donde se puedan aclarar ciertos puntos, y en donde pues el diseñador, el ilustrador, fotógrafo también pueda preguntar algunos detalles que requiera al autor para pues poder hacer un buen diseño de exteriores, pues con sentido. Y finalmente nos encontramos con los dos últimos pasos del proceso. Por un lado es la publicación en sí misma, el colocar el libro en un lugar al cual un comprador pueda acceder, o no necesariamente un comprador, se puede distribuir gratuitamente el documento también, pero digamos metafórica y literalmente componer el libro en el estante. Pues hay métodos, están los métodos tradicionales, como pues bueno, ir a librerías locales, colocarlo allí, o pues también la distribución digital, para la que hay actualmente diversas plataformas. Y por otro lado tenemos lo relacionado con la promoción, que puede ser publicidad digital, hacer contenido para redes sociales, hacer directamente anuncios para difundir que este libro ya se colocó a la venta, que ya está disponible su lectura, hacer una pequeña campaña o planear una serie de contenidos que funcionen para esto, que el autor tenga sus redes sociales, también puede funcionar. En un sentido más tradicional, podemos recurrir a asistir a ferias de libros, tener allí un pequeño local en donde se expongan el título, o también por otro lado organizar presentaciones del libro directamente, donde se invite a una serie de público en un espacio, se pueda charlar sobre el libro, y pues quien esté interesado podrá adquirirlo también en ese momento. Puedes recurrir hasta donde tú quieras en realidad, pero digamos el último paso de la autoedición se termina en el diseño.
Lo terminas tu diseño, sacas tu final en tu PDF, en tu EPUB o en tu impreso, y allí se termina el trabajo de edición. Después el trabajo de publicación, y por último, si estás pensando en comercializar tu obra, sobre todo en obtener una remuneración económica, pues está el último paso, que sería el de la publicidad ya directamente, o el de la difusión en términos más generales, en caso de que pues, se organicen presentaciones o como ya lo comentaba antes. Ya que atravesamos este extenso proceso de lo que es la autoedición y la autopublicación, me gustaría regresar a la pregunta que nos plantea el título del video. Es una odisea porque hay que conocer muchas materias, hay que moverse mucho hacia afuera, hay que desenvolverse con otras personas, con otras empresas incluso, y se deja un poco de lado ese, digamos, trabajo interno que requiere la escritura en sí misma, que es más como un proceso personal, algo que se hace en la intimidad. Después, para la edición hay que salir y moverse y llevarlo a los otros. Y muchas veces una persona como escritor, como escritora, pues lo que quiere es escribir y puede no facilitársele, no conocer, no estar interesado en el trabajo de edición, de publicación y de promoción. En mi caso, como él será de muchos otros, me imagino, colegas, pues sí me interesa la escritura, me interesa la edición, me interesa la publicación, me interesan todos los aspectos relacionados con la autoedición y la autopublicación. Y si te interesa conocer cómo aplicamos estos diferentes procesos a uno de los últimos proyectos que desarrollamos, puedes echarle un ojo al video de aquí al costado.